algunos por tercera vez, y queremos extenderles una invitación a que consideren ustedes esta como iglesia. Oren a Dios, pídanle su dirección y serán bienvenidos. El campamento de Dios es una iglesia que está comprometida con su palabra y con el Señor de la palabra. Así es de que les invitamos porque es una iglesia, campamento de Dios, comprometida para la familia. Una iglesia que quiere ser, que desea ser, que anhela ser una bendición para toda la familia. ¿Está usted cansado? ¿Viene con problemas? ¿Viene con dificultades? Probablemente, porque son parte de la vida. Pero en esta mañana yo quiero invitarle a reflexionar en un pasaje bíblico y vamos a tocar en esta mañana el asunto de la mansedumbre como fruto del Espíritu. Pero mire, dice la Escritura que los discípulos iban cruzando el mar y de momento vino una tempestad de viento que era tan fuerte que ellos pensaron que la barca en la que iban cruzando se iba a hundir. No, sí, pero no es bien. Los problemas de la vida aparecen en cualquier momento. Y hay problemas, y hay tempestades. Pero yo quiero decir en esta mañana que hay solución en Cristo Jesús. Porque a Él no escapa absolutamente. Pensamos que Él va durmiendo. Él está atento de todo lo que sucede en nuestro derredor. Y ellos dijeron, sálvanos, que perecemos. Hemos entonado en esta mañana este hermoso canto de que solamente Jesús, ¿qué? Porque solamente Jesús salva. Y ellos le pidieron, sálvanos, que perecemos. No solamente tiene poder para salvar nuestra alma de el infierno y la condenación y darnos un destino eterno en su presencia, pero también aquí, mientras nosotros estamos, tiene poder para salvarnos de las tempestades de la vida. Mientras que la mansedumbre, mis amados hermanos, es fruto del Espíritu Santo, también la Escritura dice que el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? ¿Quiere usted descanso para su alma? Hay algo que vamos a aprender. Bienaventurados, o sea, felices, dichosos. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quiere ser dichoso? Bueno, pues aquí hay una recomendación de parte de Dios. Bienaventurados, felices, dichosos, los mansos. Y eso también se aprende. Jesús es nuestro ejemplo supremo. ¿Y cuál es la recompensa de los mansos? Porque ellos, ¿qué dice? Heredarán, léale bien, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes recibirán la tierra por heredad? ¿Se puede aprender? ¿Es fruto del Espíritu? Permita que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Aprendamos del Señor Jesús, porque hay una bendición. ¿Y qué significa la tierra por heredad? La bendición.
donde ya no hay más angustia, no hay más tristeza, no hay más dolor, no hace falta nada. Es la tierra que fluye leche y miel, donde todas las bendiciones en abundancia están a la disposición de ¿quiénes? De los mansos. Vamos a aprender en esta mañana y estudiar algunos conceptos, mis amados hermanos, a manera de introducción. Yo deseo iniciar en esta mañana con la reflexión a nuestra enseñanza, enfatizando la verdad bíblica sobre la dinámica del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, ¿cuál es la dinámica del Espíritu Santo en la vida del creyente? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo como Dios es eterno. Exista yo o no exista, el Espíritu Santo siempre ha existido, es Dios. Y Dios es eterno. Pero, ¿cuál es la dinámica de esa tercera persona de la Trinidad en la vida del creyente? O sea, del manso, el que hereda la tierra, el que es bienaventurado, el que es gozoso, el que es feliz. ¿Cuál es la dinámica del Espíritu Santo en la vida del creyente? Porque el fruto del Espíritu es mansedumbre. Pero ¿cuál es esa dinámica? Permítame mencionar 3 cosas a manera de introducción antes de que vayamos a los 3 puntos que les voy a compartir. En primer lugar, mire, ¿cuál es la dinámica del Espíritu Santo en la vida del creyente? En primer lugar, la Biblia dice que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, entra en el creyente en el momento mismo de la conversión. O sea, cuando se convierte. El apóstol San Pablo muy claramente lo dice, la palabra de Dios es autoritativa. Estas no son especulaciones. Dios en su palabra dice, el apóstol San Pablo dice, ¿o ignoráis? Es una pregunta retórica que le está haciendo a la iglesia. Y le dice a los hermanos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Le pertenecemos a Dios. Nos compró con precio de sangre. Y cuando hermanos, el Espíritu Santo entra a morar en el corazón de una persona en el momento mismo de la salvación. El Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Usted podrá escuchar en algunas ocasiones que alguien anda enseñando algunas doctrinas que no están en la Biblia. El Espíritu Santo entra a morar en el corazón del creyente en el momento mismo que es salvo, porque fue comprado. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, fue comprado. Pero también entonces cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros le aceptamos, entonces nosotros llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. En el pasaje de 1 de Corintios capítulo 12 versículo 13, abra por favor su Biblia y cheque lo que ahí dice. 1 de Corintios capítulo 12 versículo número 13. En este pasaje bíblico, el apóstol San Pablo está hablando de la iglesia, la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada uno de los creyentes de la iglesia, cada creyente, es un miembro que conforma ese cuerpo espiritual. Y dice así, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo número 13. Porque así como el cuerpo es uno, ¿cuántos cuerpos son? Dice la Biblia. Yo tengo un cuerpo, David también tiene solamente un cuerpo, no tiene muchos, es un cuerpo.
Pero aquí está hablando de la iglesia como cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, yo tengo el hígado, tengo el riñón, tengo un brazo, tengo una pierna, tengo 2, tengo 10 dedos, ¿sí? Son partes del cuerpo. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, ¿son qué? ¿Son qué, perdón? Son un solo cuerpo. Bien, esa es la ilustración. Así también Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu, dígame lo que dice la Biblia, por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué, perdón? Bautizados en un cuerpo. Si usted le dicen, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y ya te bautizó el Espíritu Santo? Mire lo que la Biblia dice. Si usted es parte de ese cuerpo, cuando ha conocido al Señor Jesucristo, la Biblia dice que usted ha sido bautizado en un mismo cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo, porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué dice? ¿Todos o algunos? Todos bautizados en un cuerpo. Y en el versículo número 30 de ese mismo capítulo, ¿tienen todos dones de sanidades? Está hablando de los dones espirituales. Todos somos miembros del cuerpo, pero no todos tenemos los mismos dones. ¿Tienen todos dones de sanidades? Pregunta Pablo. Y los hermanos de la iglesia de Corinto debieron haber respondido, no, pues no. ¿Cualquier hermano de la iglesia ora y tiene el don de sanidad para sanar a otro? No, pues no. ¿Hablan todos lenguas? Y ellos debieron haber respondido, no, pues la verdad no. La pregunta retórica de Pablo tiene solo una respuesta, y esa respuesta es un categórico no. Pero todos los miembros del mismo cuerpo, donde cada miembro tiene diferente función, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, dice Pablo. Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Cada miembro tiene una diferente función. En tercer lugar, yo quiero decirle lo siguiente. El Espíritu Santo sella a cada creyente para el día de la redención. Es decir, que el día del juicio se presentará con el sello inconfundible de que ha sido redimido. Con el sello inconfundible de que es propiedad de Dios mismo porque ha sido comprado. El apóstol San Pablo dice, no contristéis. El Espíritu Santo es una persona. Y como persona, tiene expresiones de personalidad. Y se pone triste. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual, ¿qué, perdón? Fuisteis sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. En ese día, cuando Cristo Jesús descienda y venga por nosotros, seremos presentados delante de Él, y lo que nos dará la entrada, mis amados hermanos, es precisamente ese sello que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Le pertenecemos. Le pertenecemos no solamente por derecho de creación, Él nos creó, somos sus hijos, pero le pertenecemos por derecho de redención. Él nos redimió, nos compró. La palabra redimir, eso es lo que significa.
nos ha comprado con su sangre preciosa. Ahora usted y yo le pertenecemos a nuestro Dios. Partiendo entonces de esos tres aspectos que deseo enfatizar, de que cuando nosotros hemos, primero, número uno, cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? ¿Perdón? Mora en nosotros. Número dos, perdón, somos bautizados en un mismo cuerpo. Y número tres, aunque le parezca que Kevin no está poniendo atención, pero es el único que está contestando. Luego entonces, amados hermanos, si el Espíritu Santo entra a morar en cada persona en el momento mismo de la conversión, bautizándolo en el Espíritu Santo y sellándolo con su Espíritu para el día de la redención, luego entonces no hay argumento alguno. El fruto del Espíritu es la experiencia cristiana normal. No es para unos sí, para otros no. Es la experiencia cristiana normal. Porque el Espíritu Santo está en mí. Y si el fruto del Espíritu es la experiencia cristiana normal, la mansedumbre se dejará ver en la vida del creyente que vive en el Espíritu y no solo en la carne que busca satisfacer los deseos pecaminosos. La mansedumbre como fruto del Espíritu es una manifestación visible de los hijos de Dios que son guiados por su Espíritu Santo. Para mejor comprender estos conceptos, permítame entonces, quiero invitarle a responder a tres preguntas. ¿Qué es un discípulo manso? ¿Cuál es la característica de un líder manso? Y por último, reflexionemos en la mansedumbre mostrada en la vida del Señor Jesucristo. Vamos, número uno. El discípulo manso. Ayúdeme por favor y abra su Biblia en Santiago capítulo 1, versículo número 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. El discípulo manso. Léame por favor ese versículo. Ya terminó la lección. Qué sencillo está, ¿no? ¿No es verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermanos? ¿Qué hay en mi vida? No vayan a venir por mi saco, pero déjeme hacerlo otra vez. Desechando, me tengo que quitar algo. ¿Me explico? Hay algo que llevo encima, que me lo tengo que quitar.
Mire, hay personas que desde aquí se ve. Cuando a veces uno está predicando la palabra, uno empieza a ver la cara de las personas. Y algunas de ellas, amados hermanos, ojalá y todos hicieran así. Ojalá y todos se rieran. Ojalá y todos dijeran, oh. Hay otros que le hacen. Nos. Digo, ¿cómo batalla usted? O sea, yo digo, ¿cómo batallamos? ¿Cómo batallamos? Porque somos muy orgullosos. Porque aunque estemos leyendo la palabra de Dios, decimos, esto Dios lo dice por el hermano fulano de tal. Esto Dios lo está diciendo por la hermana fulana de tal. Ay, ¿cómo no vino mi esposo hoy? Empezamos entonces nosotros a pensar, ¿y si mi esposa no hubiera trabajado el día de hoy, hubiera venido conmigo al culto? ¿Y si mis hijos, si ya me canso de decirles a mis hijos, pero no están aquí? Y pensamos siempre en alguien más. Y cerramos nuestro corazón. Y pensamos que eso no es para nosotros. Hay un orgullo. Y la humildad, mis amados hermanos, es precisamente ausencia de orgullo. Tristemente me sigo encontrando con creyentes que piensan que ya lo saben todo. Ya lo saben todo. No, si yo tengo 30 años de ser cristiano, yo tengo 20 años, yo tengo 25 años. Y como dice mi hija, pues sí, 30 años, pero cometiendo los mismos errores. ¿Sí? Tengo 30 años de experiencia en la vida cristiana, pues 30 años caminando mal. ¿Sí? Hay orgullo. Amados hermanos, no importa cuántos años tengamos nosotros de haber conocido al Señor Jesucristo, tenemos que acercarnos siempre a su palabra viva y acercarnos como niños recién nacidos para recibir la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Qué es lo que hace una persona adulta? Ella solita busca sus alimentos, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios dice que nos debemos de desear como qué. Mire, esta semana mi esposa y yo estábamos sentados viendo un video. Nos impresiona ver los animalitos. Se le murió el papá, la mamá, aquel animalito. Eran varios, de diferente raza, de diferente especie. Y mire, un gorila a un tigre chiquito le ponía la mamila y el tigrito buscaba, necesitaba a quien lo alimentara. No dijo, no, quítate de aquí, tú no eres de los míos. No le dijo, no, quítate de aquí, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Fue impresionante ver, hermanos, cómo los animalitos, los más grandes, le daban la mamila al otro animalito. Imagínense un gorila dándole a un tigre chiquito. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Porque tiene hambre. Porque deseaba nutrirse. Y lo está recibiendo. Desead como niños recién nacidos
la leche espiritual. Pero cuando hay orgullo, hay arrogancia, yo no necesito, quítate de aquí, gorila, yo no necesito de ti. ¿No? Yo soy grande. ¿Ha visto los niños que agarran así la cuchara? Yo me acuerdo de los nuestros hermanos cuando ellos estaban creciendo. Mire, ellos agarraban la comida y se la ponían, y no le atinaban a la boca, ¿no? Por todos lados se empezó. Usted sabe cómo son los niños. No solamente los míos. ¿A poco usted cree que es solamente los míos? Así son todos los niños. ¿No es verdad? Alfredo, ¿ya ves que sí? ¿Dice tu mamá que sí? Hermana Areli, ¿sí? ¿Así es? Sí, así es. Así es, todos los niños. Eso es natural, están creciendo. ¿Sí? Buscan alimentarse. Desean alimentarse. Y no les interesa ninguna otra cosa más que alimentarse. ¿Y sabe por qué? Uno sí, hermanos, y se le mancha la camisa. Y ¿por qué? Me da pena que me vean así. Van a pensar que soy niño. Hay cristianos que no dejan que les acerquen la mamila porque van a pensar que soy niño. Y quieren comer solos, pero tampoco comen solos porque les da pena mancharse y los van a ver manchados. Pero entonces, cuando estamos presentando la palabra, amados, necesita ser humilde para tener la disponibilidad, la sensibilidad de dejarse de preocupar de hacer tantas cosas para el Señor, porque Marta, afanada y turbada estás. ¿Es bueno hacer cosas para el Señor? Por supuesto que sí. Sí. Pero Marta, estás afanada, estás turbada. Tu hermana, María, ha escogido la mejor parte. Sentarse a los pies del Maestro para escuchar la instrucción, para escuchar la enseñanza. Hace falta entonces un corazón humilde, y eso es característica de un discípulo que es manso. Recibid con mansedumbre la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hay creyentes que piensan que ya lo saben todo. Hay orgullo en su corazón y piensan que no hay quien les pueda enseñar. Y más si es una mujer la que está enseñando. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me puede enseñar una mujer? ¿No? Bueno, hay quien así piensa. Lo opuesto a la rebelión, amados hermanos, es precisamente eso, la mansedumbre, donde hay humildad. Recibir la palabra de Dios entonces es asimilarnos dentro de nosotros, apropiarnos de ella. No es solamente escucharla, es recibirla, es apropiarnos de ella. Entonces, amados hermanos, tenemos aquí de parte de Dios un llamado a leer la Biblia regularmente y en oración. ¿Cómo voy a recibir la palabra? Recibir la palabra, ¿cómo la voy a recibir? Entendamos, hay un llamado para que usted y yo dediquemos tiempo a leer la palabra de nuestro Dios regularmente y en oración. El hermano Realino ya envió por ahí un WhatsApp, ¿verdad? Ya llegaron los devocionales. Y el hermano Realino espera quedarse con ninguno, ¿verdad? Porque ahora los hermanos se van a llevar los devocionales porque han entendido que necesitan leer regularmente la palabra para alimentarse como niños recién nacidos, abrir su corazón, leerla, escudriñarla en oración. Tenemos ese llamado. Si la palabra de Dios dice que eso es fruto del Espíritu, mis amados hermanos, permitamos que su Espíritu Santo, si la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, seamos humildes. Y la vida del discípulo manso es aquel que recibe la palabra y la recibe con mansedumbre. Es un llamado entonces a escudriñar la Escritura en oración, llamados a escuchar la Biblia con continuidad.
Eso significa mi compromiso de asistir a las células de estudio bíblico. Ese es el discípulo manso que hace lo posible, porque ya dijimos que es fruto del Espíritu, pero el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí también. O sea, se puede aprender a ser manso. Haga el intento deliberado, amado hermano, de reunirse en las células de estudio bíblico, llamados a escuchar la Biblia con continuidad, asistiendo, por supuesto, a los cultos. Por supuesto que sí, hermanos, es la manera en que nosotros tenemos, es una oportunidad que tenemos para alimentar nuestra alma. Necesitamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Somos llamados entonces, si vamos a recibirla con mansedumbre, a escucharla con el corazón. Con el corazón, no solamente con el intelecto, es con el corazón. Me he propuesto, Señor, quiero amarte y quiero escuchar tu palabra y quiero escucharla con el corazón. Tenemos un llamado, mis amados hermanos, a desechar, desechando, dice, un llamado a desechar cualquier mensaje que no sea bíblico, aun cuando no parezca atractivo. En ocasiones el mensaje atractivo es el que la gente desea escuchar. No es popular el mensaje de arrepentimiento. Que predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio. Arrepentíos es lo primero. Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Es popular? No. Es más popular que yo le diga que venga aquí a Campamento de Dios porque vamos a orar para que usted tenga un carro nuevo. Mire, venga, usted es un hijo del rey, usted puede reclamarle a Dios todo lo que Dios tiene para usted. Eso es popular. Venga. Y sus ofrendas y siembre usted en fe y Dios se lo va a multiplicar. Es atractivo al corazón del hombre. Cambien su vida pecaminosa. Vivan en santidad. Vivamos para el Señor. Pero ese mensaje no es atractivo. Porque nos priva de los deleites de la carne. Y queremos vivir en ellos. Porque nos seduce. Porque nos llama. Crujir de dientes. El mensaje de arrepentimiento no es popular, pero el discípulo que es manso recibe el mensaje aun cuando no sea popular. Me está haciendo un llamado Dios a que me vuelva de mis malos caminos. Debo de tener la mansedumbre para entenderlo y para aceptarlo. Porque si lo entiendo y no lo acepto, es todavía peor, porque de nada sirve. Debe haber entonces humildad para recibir el mensaje de Dios, desechando pues toda malicia, todo engaño,
¿qué debemos hacer? Recibir la palabra, ¿cómo? Con mansedumbre. Aprender cosas nuevas, mis amados hermanos. ¿Usted ha visto los niños cómo se ponen de felices cuando aprenden algo nuevo? ¿O cuando hacen algo nuevo? ¿Los ha visto? Los que tuvimos la oportunidad de crear a nuestros hijos, mire, cualquier cosita que hacían, por más sencilla, algo nuevo, y apenas se pueden parar, pero se ponen a aplaudir ellos mismos, ¿no? Se ponen felices cuando están aprendiendo. Amados hermanos, siempre hay cosas nuevas que nosotros podemos aprender, pero se necesita un corazón humilde. ¿Y ese hermano qué me puede enseñar? ¿Y esa hermana qué me puede enseñar? ¿Sí? Todos tenemos la oportunidad de aprender, hasta del más simple y más humilde cristiano que usted considere que es. De cualquier hermano, aquí en nuestra iglesia, venga cada domingo con el propósito de aprender, porque de todos podemos aprender. De todos, absolutamente de todos podemos aprender. Pero se necesita humildad. Tenemos que aprender cosas nuevas. ¿Para qué? El discípulo manso es aquel, mis amados hermanos, que tiene el deseo profundo en su corazón de cumplir con la voluntad de Dios sin importar el costo. Quiero aprender, Señor. Acerquémonos con un corazón contrito y humillado. A ese el Señor no lo desechará. Queremos aprender, Señor. Queremos aprender aquí. Pero si se queda aquí y no baja acá, de nada sirve, hermanos. Absolutamente de nada sirve. Se queda en un asunto intelectual. Tiene que haber una disposición del corazón para hacer la voluntad de Dios. Quiero conocer su voluntad para hacerla. Así es de que cuando nos acercamos como niños recién nacidos, con mansedumbre a la palabra de Dios, entonces nos acercamos, mis amados hermanos, concentrándonos por completo en lo que Dios tiene que decirnos. No venga aquí a ver qué me va a decir el pastor este domingo. No, olvídese del pastor. Olvídese del pastor. A ver qué me va a decir el maestro de escuela dominical. Olvídese de él. A ver qué me va a decir el hermano que está guiando el estudio en la célula. Olvídese de él. Llegue con un corazón humilde, con un corazón como de un niño, con un corazón dispuesto a alimentarse. ¿Qué es lo que Dios tiene para nutrir mi vida espiritual? Y créalo, el que busca, allá. Dígale, Señor, necesito, por favor. Y Dios le proveerá lo que usted necesita entender y comprender. ¿Sabe por qué? Porque se necesita humildad para pedirle a Dios. ¿Y sabe qué? Dios en su palabra dice, el que pide, recibe. El que pide, recibe, pero se necesita humildad. ¿Hay algo que no entiende, que no comprende? Pídale a Dios. Pídale a Dios, Él le dará la sabiduría. Pero necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Ese es el discípulo que se acerca, desechando toda malicia, toda inmundicia y toda malicia. Se acerca con mansedumbre para recibir la palabra de Dios, abriéndose a la verdad bíblica, dejando a un lado los prejuicios. Y fíjese, aquí estoy diciendo los prejuicios, y quiero decir, aún los prejuicios denominacionales. Acérquese con un corazón limpio a Dios y Él le hablará y le confirmará en esos principios, en esas verdades que Dios tiene para ellos. Preguntas, comentarios, ninguno. Nos vamos al punto número 2. Dijimos que íbamos a contestar 2 preguntas. Algunas características de qué fue. ¿Del qué, perdón? No, la primera. Del discípulo manso. ¿Quiénes son los que reciben bendición? ¿Quiénes son los que heredan la tierra? Los mansos. ¿Se puede aprender? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, ¿y hallaréis qué?
¿Se siente cansado? Aquí está la clave para el descanso. ¿Se siente apesadumbrado? Aquí está la clave para el descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, la segunda pregunta que queremos responder: ¿cuáles son algunas de las características? Y por supuesto que no estamos agotando todo esto, pero estoy mencionando solamente algunos de los aspectos, porque el fruto del Espíritu es mansedumbre. ¿Cuáles son algunas características de un líder manso? Moisés, dice la Escritura que fue el hombre más manso de toda la tierra. Eso dice la Biblia de él. ¿Se imagina que Dios dijera eso de nosotros? ¡Wow! Sería increíble, ¿no? Un hombre manso. Pero nos llega a sorprender el ministerio de este líder más manso. Nos llega a sorprender debido a su fuerte personalidad. Tiene una fuerte personalidad. Entonces, luego, ¿qué significa la mansedumbre? ¿Qué significa la mansedumbre? Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dijo el Señor Jesucristo. Este hombre manso fue aquel que se paró frente a Faraón. Fue aquel que se atrevió a desafiar al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, porque era el imperio dominante en ese tiempo. Y cuando Dios lo mandó, titubeó y dijo: ¿pero quién soy yo? Y ese hombre manso hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Manso. Un hombre manso que fue a encarar a la potencia de su tiempo. Deja al pueblo que vaya, porque Dios nos ha pedido para adorarlo. Moisés, amados hermanos, el hombre más manso de toda la tierra, enfrentó entonces al hombre más poderoso sobre el planeta. Era el dirigente de la potencia mundial de su tiempo y lo estaba encarando con la verdad. Era el hombre que liberaría a su pueblo, a una nación. Un líder manso no deja de hablar el mensaje de Dios. Moisés no llevó su mensaje. Moisés, el hombre más manso, confrontó a la potencia llevando el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer entonces, amados hermanos? Como líderes, ¿dorar la píldora? Es presentar el mensaje de Dios, no el nuestro, el mensaje de Dios. ¿Es atractivo? Debemos de presentarlo. ¿No es atractivo? Debemos de presentarlo. No debemos dejar de callar la verdad de Dios, porque Dios nos lo demandará. Si hablamos por nuestra cuenta, daremos cuenta a Dios. Y si hablamos su verdad, estaremos agradando a nuestro Dios. Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, fue a encarar al imperio de su tiempo. ¿Recuerda usted que de los nacidos de mujer, dijo el Señor Jesucristo, de los nacidos de mujer no habrá otro profeta como Juan el Bautista? ¿Sí? Y dígame, ¿qué fue lo que hizo Juan el Bautista, mis amados hermanos? Encaró a los poderosos de su tiempo, a Herodes. ¡Hey! Eso que tú estás haciendo no es correcto. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Era Herodes, era el emperador. ¿Y sabe qué fue lo que le pasó a Juan el Bautista?
En aquel tiempo también había sicarios. Y eso fue lo que le costó. Le cortaron la cabeza. Un hombre guiado por Dios. Moisés encaró también a Faraón, porque era el hombre más manso. ¿Cuáles son algunas de las características de los discípulos mansos? ¿Cuáles son algunas de las características de los líderes mansos? Moisés era ese tipo de hombre que liberaría a su pueblo. Un líder manso no deja de hablar la verdad de Dios, aun cuando los poderosos se opongan, aun cuando los poderosos se sientan ofendidos, aun cuando los intereses de los poderosos sean tocados. ¿Se ha sentido confundido sobre lo que se necesita para ser un líder o un dirigente? Los líderes no tienen que ser necesariamente dinámicos, no tienen que ser dictatoriales. La humildad es la credencial más fuerte y válida para la tarea. La sumisión a la voluntad de Dios es lo más importante. La sumisión, escuche, la sumisión a la voluntad de Dios es mucho más importante que las relaciones públicas. Que le voy a caer bien a este y me interesa. La sumisión a Dios es más importante que quedar bien con cualquier persona. ¿Me explico, hermanos? Caramba, hoy no dijeron amén. ¿Le ha acaso el orgullo impedido recibir más de Dios? Porque la mansedumbre es sinónimo de humildad. Y la humildad tiene un enemigo, que es el orgullo. ¿Ha acaso el orgullo impedido que yo pueda obtener más de Dios por mi orgullo? ¿Le ha impedido a usted el orgullo quedarse corto sin recibir todas las bendiciones que Dios tiene? Porque son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, o sea, recibirán toda la bendición. ¿Le ha impedido acaso entonces el orgullo recibir toda la bendición de Dios? Amados hermanos, seamos mansos y humildes de corazón. Si acaso eso nos ha impedido, este es un día tan especial en el que usted y yo podemos escudriñar y podemos mirar si hay en nuestra vida las señales de mansedumbre. Somos ese tipo de personas que la Biblia describe. Cuando esté pensando en alguien que vaya a ocupar un cargo o una posición de liderazgo, primero vea si existe en esa persona la mansedumbre. He conocido a lo largo de mi experiencia ministerial a personas que se autoproclaman siervos de Dios, en donde no existe ni una pizca de mansedumbre, en donde no existe ni una pizca de humildad. Creen que todo lo saben, creen que tienen el derecho de dirigir la vida de cualquier persona. Hace falta humildad. Hay solo orgullo, hay solo arrogancia. El fruto del Espíritu Santo no es brincar. El fruto del Espíritu Santo no es hablar quién sabe qué cosas. El fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. Lo bueno es que no me quedé solo. Antes de que me quede solo, quiero ir al punto número 3. Dijimos que íbamos a tratar de darle respuesta a la pregunta: ¿cuáles son algunas características de un discípulo manso? ¿Cuáles son algunas características de un líder manso?
Y también dijimos que íbamos a mencionar algunas de las características de la mansedumbre en la vida del Señor Jesucristo. En la vida del Señor Jesucristo, para tratar de entender y comprender el panorama de lo que esto implica y de lo que Dios está esperando. Abra por favor su Biblia en Mateo capítulo 11, versículo número 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aquí habla un poco de la mansedumbre en la vida de Cristo. El Señor Jesucristo dijo que Él era manso. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es de que la mansedumbre se puede aprender. Cuando nosotros analizamos la vida de Cristo, podemos entender qué es lo que significa la mansedumbre. Él fue una persona mansa. Cristo Jesús en su vida terrenal. Aprended de mí que soy manso y va acompañado y humilde de corazón. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo número 29, ese es un versículo que me gusta mucho a mí citar. Dice la Escritura que aquel profeta, del cual el mismo Señor Jesucristo dijo que de los nacidos de mujer jamás se levantaría uno como él, haciendo alusión a Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué, perdón? Que quita el pecado del mundo. Para los hermanos que tienen tiempo aquí en campamento, sí, es cierto, usted me escucha citar este texto con mucha frecuencia, eso es verdad, pero yo quiero decirle que no me cansaré de hacerlo. No me cansaré de apuntar a esa verdad. Él es el Cordero. Jesucristo salva. Qué hermoso canto, hermanos de la adoración. Qué hermoso canto. Jesucristo salva. Es Jesucristo. No me cansaré de apuntarlo. Él es el Cordero, limpio, puro, sin mancha, santo, santo, santo. Es el único que podría haber sido acepto ante Dios como sacrificio. Ese es mi Señor Jesús, el que resucitó, el que vive, es verdad, murió, pero resucitó. Entonces Él vive y permanece para siempre. El que es, el que era y el que ha de venir, Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios. En el corazón de Abraham, amados hermanos, se produjeron aquellas palabras cargadas de fe. Cuando su hijo, que fue invitado a subir a aquel monte para adorar a Dios, dijo, Padre, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Un hijo que estaba acostumbrado a adorar a Dios junto con su padre, no lo enviaba por delante, porque eso te es bueno. Un padre responsable, sacerdote de su hogar, que iba junto con su hijo a adorar y que sabía cómo se adoraba a Dios. Y por eso fue que preguntó cuando su papá lo invitó, y no era la primera vez, lo invitó a adorar a Dios. Y dijo, Padre, aquí está la leña para el sacrificio y el cordero. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El cordero tenía que ser sacrificado y él muy bien lo sabía y el hijo lo sabía. Pero aquellas palabras, amados hermanos, resonaron en un corazón
lleno y cargado, inundado, embargado por la fe. Hijo, Jehová proveerá. Y en aquel momento sublime, sagrado, hermoso, fabuloso, cuando el héroe de la fe levanta su mano para descargarla sobre su hijo, le es detenida la mano por un ángel y un cordero que Jehová proveyó estaba atorado entre el zarzal. Jehová proveerá. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el cumplimiento precisamente de aquella expresión que resonó en el corazón de Abraham. Jehová proveerá. Y verdaderamente Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Yo crecí en el trasfondo de la religión católica. Mis padres no me llevaban a la iglesia, no me empujaban, ni me decían que tenía que ir a la iglesia católica, porque ellos también iban solamente cuando era una boda o cuando iban a bautizar a alguien. O mi papá, que le llevaba flores a la Virgencita, solamente el día 12 de diciembre iba, como decimos, hasta las chanclas, ¿no? Eran los únicos días que iba. Pero yo sí escuché muchas veces, porque iba a la doctrina para que me dieran los boletos, para luego canjearlos en Navidad por regalos. Y recuerdo cuando se repetía, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ruega por nosotros. Nada más yo lo escuché. Ustedes se ríen porque venimos de donde mismo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos así lo dicen, muchos así lo repiten, pero muchos que lo repiten y lo dicen no lo creen. Porque si Él es el único que puede quitar el pecado del mundo, no lo creen, porque se van a Juquilita. Lo repiten y lo repiten, que Él es el único que puede quitar el pecado del mundo, pero no lo creen. Se van a bailar a Chalma. Lo repiten y no lo creen, porque se van en peregrinación hasta el cerro del Tepeyac. En los oídos de Isaac sonaron aquellas palabras: Jehová se proveerá de cordero. ¿Qué podría haber más manso que un cordero? ¿Qué podría haber más manso que un cordero? Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué podría ser más manso que un cordero? Yo tendría más o menos como unos 10 años, 11 años quizá. Fui a visitar a mi tía a otro pueblo, como a 100 kilómetros de allí. Mi tía me regaló un corderito. Y era, dijo un hermano, ¿quiere que ponga a aullar a alguien como coyote? Dice, nada más pregúntele a una persona, ¿y usted en qué año nació? En esa época, cuando yo estaba chico, mi tía me regaló un corderito. Y en aquella época, cuando usted podía llevarse en los autobuses, junto con usted, a un animal, yo me llevé mi corderito. Lo llevaba en una caja. Pero quiero confesarles aquí el pecado. Lo hice a escondidas. No les dije que llevaba un corderito. Lo puse en una caja, cerré la caja y sí le hice por ahí unos agujeros. Dije, nomás me subo y le abro ahí. Y busqué un lugar donde sentarme, donde lo llevara ahí y le pudiera abrir la caja para que respirara, ¿no? Llegué a mi casa con mi corderito. ¡Oh, qué bonito estaba!
Mire, mi hermana y yo nos desvivíamos por aquel corderito y lo bañábamos. No le poníamos champú, pero lo bañábamos y lo peinábamos y lo cuidábamos y le dábamos en una botella de Coca-Cola, le poníamos leche y había unas mamilas que entraban así a presión en la boca de la botella de Coca-Cola, entraban a presión y con esa le dábamos nosotros la leche porque estaba chiquito. Y fue creciendo aquel corderito, fue creciendo. Y fue creciendo. Y nosotros nos encariñamos muchísimo con él. Lo queríamos mucho. Hasta le pusimos su nombre. Se llamaba Bambi. Se llamaba Bambi. Y el Bambi creció. Pasó el tiempo y el Bambi creció. Bonito que estaba. Pero el Bambi, amados hermanos, no dejó de ser lo que era, aunque creció. Pero cuando creció empezó a hacer cosas que no hacía cuando era pequeñito. Ya no era un corderito, ahora era un borrego. Pero aquel borrego, pues tuvimos que matarlo. Tuvimos que matarlo porque se acercaban los niños y se les aventaba. Estaban acostumbrados a que habían crecido con él, pero ya cuando creció se les aventaba. Tuvimos que matarlo. En mi casa yo era el encargado, soy el de los varones el mayor. Yo era el encargado de torcerle el pescuezo a las gallinas cuando iba a haber mole. A cortarle el pescuezo a los guajolotes para hacer los tamales. Ayudarle a mi papá a agarrarle la pata a los puercos cuando iban a hacer tamales o carnitas. Me tocó hacer eso. Así es de que cuando llegó el momento de que el Bambi no podía seguir siendo un peligro más allí, el Bambi lo pusimos en una mesa. Lo queríamos. Creció junto con nosotros. Me puse a llorar, hermanos. Porque yo había visto cómo eran los guajolotes, las gallinas, los puercos, no se diga. Gritos y gritos y gritos, ¿no? Pero escandalosos. Y cuando subimos aquel cordero a la mesa, ni una patada, ni siquiera le hacía ¡bé! Nada. Nada. Me impresionó muchísimo. Yo no había leído esto todavía y no lo entendía. Había repetido como la gente muchas veces, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando llegó la hora de quitarle la vida a aquel cordero, me puse a llorar. Me puse a llorar. No pataleó, no gritó. Mi papá le metió el cuchillo y le cortó aquí. Escurrió la sangre. No me vayan a llevar ustedes aquí a derechos humanos, ¿eh? No, pues ese no es derecho humano, ¿verdad? Es un animal. Se empezó a sangrar. En un recipiente toda la sangre ahí cayó. Que luego mi mamá la cocinó. Con hierbabuena y ajo y no sé qué otras cosas. Pero yo estaba llorando. Ni una patada, ni un grito. Cobró para mí sentido lo que dice del Cordero de Dios, que dijo: mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Padre, ¿qué significa eso?
la humildad, la mansedumbre en la vida de Cristo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es difícil esta hora. Pasa delante de mí esta copa. Es dura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La vida de mansedumbre del Señor Jesucristo es un desafío para todos nosotros, para que busquemos hacer siempre la voluntad de Dios. Porque la característica del Cordero de Dios es hacer la voluntad del que le envió. Está mostrado por eso. Se somete a la decisión y a la voluntad del Padre. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús fue el ejemplo supremo de mansedumbre, haciendo siempre la voluntad del Padre. Léalo en Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo número 11. Esa es la característica de la mansedumbre en la vida de Cristo, el Cordero que hace la voluntad del que le envió, sin protestar, haciendo la voluntad del Padre. Y este es un llamado a cada discípulo. Este es fruto de la mansedumbre, es fruto del Espíritu, pero los discípulos tenemos que aprender de Cristo Jesús, que es manso y humilde de corazón. Por eso el apóstol San Pablo hace un llamado y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Cordero de Dios, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue el ejemplo de mansedumbre, haciendo siempre la voluntad de Dios. Amado hermano y hermana, hagamos la voluntad de Dios. Propongámonos intencionalmente hacer la voluntad de Dios. Hace años, muchos años, una familia me pidió que fuera a hablar con la esposa de un pastor. Me sorprendió. Ella había planeado abandonar a su marido. Me pidieron que hablara con ella para darle consejería. Después de muchos minutos, casi 2 horas, lo último que yo pude hacer fue apelar a la voluntad de Dios. Me quedé frío cuando me dijo que estaba abandonando a su marido porque ella sabía que era la voluntad de Dios. Y yo dije, yo no sé cuál es la Biblia que ella lee, porque la Biblia no dice eso. El divorcio es solamente, dice, por causa de la dureza del corazón del hombre. Es la dureza del corazón del hombre. Esa no es la voluntad de Dios. Pero ella dijo que estaba segura que era la voluntad de Dios. Porque yo siempre le he pedido una mejor vida. Porque yo siempre he deseado tener mejor ropa. Porque yo siempre he deseado tener mejores zapatos. Porque yo quisiera también tener un carro. Y yo se lo he pedido a Dios. Y yo creo que esta es la respuesta que Dios tiene para mi vida. Y creo que esta es la voluntad de Dios. Por favor, ¿cuál Biblia estás leyendo?
¿Tú crees que es la voluntad de Dios que tus hijos se queden sin mamá? Pues es que yo tengo que ver por mí y por mi vida. Y creo que esta es la voluntad de Dios. Se quedaron 2 niños pequeños. Y aquel pastor. Ella decidió irse. Porque esta es la voluntad de Dios. Porque ahora voy a tener mejor ropa. Yo se la había pedido a Dios. Mejores zapatos. Yo le había pedido a Dios. Un carro. Yo le había pedido a Dios. Dios me está respondiendo. ¿En qué cabeza cabe? Esta es, dijo ella, la voluntad de Dios. El tiempo ha mostrado, y no quiero entrar en detalle, pero ¿cuánto le costó haber desobedecido a Dios? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin de ellos es perdición. ¿Y sabe por qué? Porque hace falta humildad, porque hace falta mansedumbre para entender la voluntad de Dios y estar dispuestos a hacerla. La mansedumbre del discípulo es escuchar la palabra de Dios con mansedumbre. El líder manso es aquel que muestra, antes que cualquier otra cosa, humildad. Y la mansedumbre del Señor Jesucristo nos muestra a nosotros que lo más importante en la vida de una persona es hacer la voluntad de Dios. Yo no he venido, ni siquiera, dijo el Señor Jesús, para decir una sola palabra por mi propia cuenta, sino las palabras que el Padre me da para que yo diga. Yo no he venido a hacer nada por mi propia cuenta. El Cordero de Dios le costó su vida, pero lo hizo gozosamente, porque es la persona más mansa que nos puede ilustrar lo que significa. Moisés fue un gran líder, manso como ningún otro, porque hizo la voluntad de Dios. No se confunda sobre la voluntad de Dios, como tristemente la esposa de aquel pastor lo entendió. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Tengamos el valor para hacer no nuestro gusto. Tengamos el valor para vivir esta palabra. Tengamos la humildad para recibirla. Tengamos la humildad para obedecerla. Amados hermanos, permitamos que su Espíritu Santo sea el que controle nuestras vidas y no el deseo de nuestra carne. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quiere bendición en su vida? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La bendición en este tiempo y la bendición en la eternidad. Que Dios nos ayude a vivir para Él. Dios les guarde, mis amados hermanos. Señor Jesús, cuánta dificultad nos cuesta someternos y sujetarnos a ti, obedecerte a ti, quebrantar nuestro orgullo, sepultar nuestras pasiones. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, hacer morir al hombre terrenal y dejar que viva el hombre espiritual? ¿Cuánto nos cuesta, Señor, someter nuestra voluntad
y estar dispuestos a hacer la tuya. Ayúdanos, Señor del cielo, a nunca confundirnos sobre lo que es tu voluntad y lo que simplemente pudiera ser nuestro deseo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla. Ayúdanos, Señor, a leerla, a meditarla, a reflexionarla, porque un discípulo manso es aquel que recibe tu palabra. Señor, estamos necesitados de ti. Nosotros no nos reunimos aquí porque es domingo, porque es día que está programado un culto. Esta es nuestra iglesia, Señor. El cuerpo de Cristo, donde podemos ser nutridos, alimentados, y podemos ser animados, estimulados, para vivir en tu camino, donde nos podemos animar y estimular los unos a los otros para hacer las obras, Señor, que tú estás esperando, para andar en tu camino. Nos hemos reunido aquí, Señor, no porque sea domingo, sino porque tenemos necesidad de ti. Hemos venido en esta mañana necesitados, Señor. Por favor, haz rebosar nuestra copa. Que el bien y la misericordia, Señor, sean con nosotros durante el curso de esta semana, donde quiera que nosotros vayamos. Ayúdanos, Padre, a ser sal y ser luz en este mundo. Hay una sociedad cada día más deteriorada, Señor nuestro. Ayúdanos a hacer una diferencia en esta ciudad. Reconocemos que sin el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo que nos ayude a vivir en santidad, imposible será, Señor, porque nuestras palabras llegarán a ser solamente eso, palabras. Perdónanos, perdónanos, Señor Jesús. Y en esta mañana te rogamos que nos ayudes. A cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí reunidos, Señor, cada uno ha venido con una carga. Cada uno de ellos, Señor, traerá alguna preocupación, alguna necesidad. Pero tú eres poderoso, Señor, para transformar cualquier situación, siempre y cuando haya un corazón lleno de mansedumbre, donde no haya lugar para el orgullo, para la arrogancia. Señor, transforma, por favor, nuestra vida y ayúdanos a vivir para ti. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos muchas gracias. Amén. Amén.